Buenos días. Estamos en el módulo 1 de Planificación y Políticas Públicas Agrarias. El equipo está conformado por los abogados Marta Isabel Valencia, Jesús Eduardo Ramírez, José Alexander Torres, Orlando José Sabelli, Igne Rafael López, Franco Magnete Almirante y mi persona María Daniela Vidal. Dando continuidad con el módulo 1, voy a explicar las diferentes acepciones según los autores en cuanto al término lo agrario y lo agrícola. Es así como observamos que el término lo agrario aparece en diferentes libros relacionados a la cuestión agraria en Venezuela y autores como Casanova, Jambi, Troconis no explican de manera explícita el término lo agrario en sus libros. Sin embargo, Olivier de la Haye en su libro La cuestión agraria en Venezuela nos dice que el término lo agrario va a estar precedido según el momento y la sociedad. Entonces nos encontramos con diferentes autores, como por ejemplo el alemán Karl Kautsky, quien ya definía lo agrario como no solamente lo referente a la finca, sino a las formas de producción que existen en la finca, dando entonces una concepción más amplia que la aportada por Karl Marx en sus libros. También Lenin, apoyando ese enfoque, decía que lo agrario tenía que ver entonces con esas formas de producción que había según la explotación agrícola en cada región o país. La palabra agrario refiere a algo más amplio y es así como él los define como el conjunto de las relaciones sociales que caracterizan la propiedad de la tierra, los debates y las luchas, las legislaciones de tierra y las políticas económicas tanto generales como individuales destinadas específicamente a la agricultura. Es así como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en 2003, en Tesauro Plurilingüe de Tierras, nos define lo agrario y lo agrícola en los siguientes términos. Lo agrario es un adjetivo que proviene de la raíz latina agrarius y designa todo aquello que es perteneciente o relativo al campo. En numerosas lenguas es concebido de igual forma que lo agrícola. Sin embargo, el término agrario incluye la delimitación y propiedad de las tierras, las leyes, políticas y problemáticas agrarias. En política representa y defiende los intereses de la agricultura. La restrictiva del término agrario lo encontramos en Vargas 1975, quien opone lo agrario a lo agrícola en los siguientes términos. Lo agrario es competencia del sociólogo, del economista, del político campesino o del jurista, mientras que lo agrícola es competencia del ingeniero agrónomo, del médico veterinario o del técnico agropecuario, en virtud de que son ellos quienes estudian los fenómenos biológicos, físicos y el aprovechamiento racional de la tierra, del clima y de los fenómenos productivos que ocurren en las diferentes propiedades. Es así como Jolivet en 1996, para agricultor genuino y producción agrícola en sus páginas web, el término agrario hace referencia a todo lo relativo al agro, es decir, todo lo relacionado con el campo y todas aquellas actividades que se llevan a cabo en el mundo rural, tanto si son actividades de agricultura como si son actividades ganaderas. El término agrícola en latín, agrícola, que se compone de ager, que significa campo, y colere, que traduce cultivar, es un adjetivo calificativo usado para clasificar y denominar todas y cada una de las actividades o oficios vinculados de manera directa o indirecta con la agricultura. Entonces, la caza, la pesca o la explotación forestal son actividades agrarias o agrícolas. Definitivamente son actividades agrarias. Para continuar con las exposiciones virtuales que estamos realizando, el punto que me toca desarrollar es la parte agroalimentaria, los enfoques agroalimentarios y las diferencias que hay entre la parte agrícola y agropecuaria. Mi nombre es Marta Isabel Valencia y bueno, voy a desarrollar mi punto empezando con qué es el sistema agroalimentario. Puedo decir que el sistema agroalimentario es la actividad que incurren en la formación y distribución de los productos agroalimentarios y en consecuencia el cumplimiento de la alimentación para una determinada sociedad. Aquí influyen varios factores en la parte agroalimentaria. Lo primero que influye es el factor económico, político y social, que ellos a su vez nos llevan ¿a dónde? A trabajar con los factores agrícolas y ambientales, que es la red que compone la parte agroalimentaria, nos lleva ¿a dónde? A la importación, exportación, mayor de tal, abastecimiento, distribución, que son los factores
que influyen ¿en qué? En la disponibilidad de alimentos, en el acceso a ellos, en el consumo, en la utilización, en el estado de salud, en la nutrición en el nivel comunitario del consumidor. Es allí donde viene lo que significaría, a mi modo, el concepto de la parte del sistema agroalimentario. Pero hubo bastantes enfoques antes de poder llegar a esta mediana conclusión de mi parte. Los enfoques vinieron dados desde mucho tiempo atrás, hay muchas teorías que nos llevaron a hacer el piso que hoy por hoy tenemos como el sistema agroalimentario. El primer piso lo tenemos, según lo investigado en la web, es de Malasia en 1975, que proponía 4 variables aplicables. Luego viene Castillo Moral en el 2006, habla de la capacidad dinamizadora del sistema agroalimentario de Venezuela, pero viene Trejo, Morales y Vargas en el 2004 que aseguran que el modelo de la agricultura ampliada por medio de la cual estaba trabajando traía una serie de medidas que componían todo, pero que, como siempre, se van atrás y buscan en la historia. En 1987, donde Hernández ya él había propuesto como la parte emergente sustentabilidad y sostenibilidad del sistema agroalimentario. Entonces, unen todos esos enfoques y nos llevan ¿a qué? Al piso donde se decía, o dicen ellos, que la parte del abastecimiento y la oferta agroalimentaria tenía pie con lo que se sembraba, cómo se sembraba, dónde y cuándo se sembraba. Allí empieza la cadena de almacenamiento, la cadena de distribución y de cómo debe llegar al consumidor final. Esa parte dio pie y dio piso a que nuestros constituyentes en 1999 plasmaran aquí, en esta Constitución, a partir del artículo 290 y tanto, no recuerdo exactamente, hasta el 306, si mal no recuerdo que leí allí, nos dio pie para que fuera la parte agroalimentaria, tuviera el piso jurídico que hoy por hoy tiene. La ley de tierras, que nos dice lo mismo, es decir, nos dio esa parte, ese piso de que hoy por hoy la sustentabilidad, la sostenibilidad del sistema agroalimentario tenga el arraigo que tiene. ¿Por qué? Porque desde 1999, con el implemento de la Constitución, se empezó a dar el auge, la prioridad y valorar a nuestros campesinos. ¿Con qué? Con créditos tanto a los pequeños y medianos agricultores, a la agropecuaria, a la industria, donde ellos con esos créditos dieron piso a tener maquinaria, insumos y tener el valor y la mano de obra, porque también fueron se les dio especializaciones para que ellos tuvieran las herramientas necesarias y poder llevar la sustentabilidad a la sostenibilidad en el tiempo de nuestros productos agropecuarios acá en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agrario y agropecuario? Bueno, obviamente, la parte agraria pues nos habla de todo lo que tiene que ver con siembras, todo lo que tiene que ver con la parte vegetal, y cuando nos hablamos de agropecuaria, ahí incluyen las dos, que son los semovientes, e incluye también la parte vegetal. Entonces, estos dos vertientes nos dan pie a la parte de agroalimentaria, la sostenibilidad agroalimentaria en Venezuela, pero que fueron los enfoques de atrás de Hernández de 1987 lo que dio el primer piso jurídico para que nuestros juristas estudiaran y prepararan hoy por hoy todas esas herramientas y todas esas normas y leyes que nos han dado y que dieron pie para que hoy por hoy la sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo y en el campo sea lo que mejor nos lleve a nuestros consumidores, a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. ¿Que fueron las políticas adecuadas? No lo sabría decir. ¿Que fueron lo más correcto? No lo sabría decir. Yo creo que dependía de cada uno de nosotros, de que con las herramientas que nos dieron poder trabajar y poder aprovechar al máximo lo que se nos dio. ¿Que se perdió? Cada quien hizo con lo suyo un saco. De verdad que ahí no podría hablar si fueron las políticas correctas o no correctas, pero sí creo en la parte personal que se hicieron todo, y sí creo que se hizo con esto lo mejor y lo más necesario para que nuestros productores, nuestros campesinos tuvieran
una forma de trabajar y de trabajar mejor el campo y de tener todas las herramientas. Que no lo hicieron, ya quedó en ellos, pero que tuvieron la parte y que hoy por hoy todavía tienen la norma jurídica que los agrupa y los protege si hay. Y si vamos ahorita en plena pandemia, nosotros tenemos que el común denominador no tiene gasolina, pero nuestros productores, nuestros campesinos, si están inscritos en el RUNOPA, por supuesto que ellos van a tener el combustible para tener para sus motobombas, poderlas trabajar en el campo, para que sus motosierras, sus guarañas tengan su combustible y para que ellos tengan el acceso de ir y venir y traer bien sea la leche, bien sea los plátanos, bien sea la carne, pero ellos son los que tienen la prioridad. Es decir, que sí hubo un piso que hoy es el que nos está sosteniendo. La agroalimentación venezolana sí estaba, para mí, para Marta Isabel Valencia, sí funcionó y hoy está funcionando. Lo vemos hoy en nuestras calles. Los únicos carros que pueden transitar son los que tienen gasolina. ¿Y quiénes tienen la gasolina? Si no son los médicos, son los agricultores. Bendecido día. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Igner Rafael López y dando seguimiento y continuidad al ciclo de exposiciones, me corresponde hablar sobre la evolución histórica de la actividad agraria en Venezuela antes del año 2000. Bueno, pudiésemos comenzar por hacer un análisis de que la forma de explotación económica no fue la parte agraria, sino fue la parte ganadera. Para el año de 1850, la forma de explotación era la ganadera, o sea, la principal, en la cual pues se caracterizaba por no utilizar técnicas suficientemente adecuadas en ese ámbito. Los beneficios que se percibían en base a esa ganadería eran utilizados en forma local, o sea, no salía de allí, llámese la carne, llámese la leche, el cuero, que era utilizado en la parte de la fabricación de enseres. Todo era de uso local. A su vez, se caracterizó por un pequeño empuje producto también de la traída a Venezuela de un gran número de esclavos provenientes de África. Y también se logra en cierta forma una interrelación entre el español y el indio local. A partir de ese sistema de producción ganadera, se abre una vertiente principal que para ese entonces fue la siembra del cacao, la cual es llevada a cabo en el litoral central, ¿sí?, en toda la región centrocostera norte oriental. Allí pues, producto de la gran fertilidad de sus suelos, se daba un excelente tipo de cacao, aún en estos tiempos, pero muy bien catalogado a nivel mundial. Luego se abre una segunda vertiente a nivel agrario, que es la siembra, producción y comercialización de un rubro llamado el café, el cual hasta mediados del siglo XX, concretamente en 1850, era la base principal de ingresos productos de la exportación. Los estados que se encargaban pues, de esa producción eran los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas.
Para el año de 1875, ¿verdad?, se abre una vertiente nueva, que es la producción de oro, ¿verdad? Esta se lleva a cabo en Ciudad Bolívar, concretamente en el Callao, que comienza a darle un nuevo enfoque a nuestro país en lo concerniente a los sistemas de producción. Le era más fácil y más productivo a los comerciantes y a los terratenientes, en este caso, la producción de oro, que la misma siembra de esos rubros que antes mencioné. Como para hacer más una comparación, para el año de 1926, el café tenía el 59% de generación productiva para nuestro país a nivel de exportación. Luego venía el cacao con un 25% y luego el asfalto, que empezaba en ese entonces a salir a flote, lo que era la parte mineral. Para 1926 tenemos, ¿verdad?, que es cambiada totalmente la balanza y asume el liderazgo en la área de exportación el rubro del petróleo, en este caso la venta y la comercialización del petróleo, bajando el café. El petróleo en este caso tenía el 64%, el café baja a un 25% y el cacao queda con un 49% a nivel de exportación. Para el año 1936 queda prácticamente en el piso más bajo, puesto de que el petróleo alcanza el 80% para nivel de exportación. El café queda con un 9% y el cacao con un 5%. Por lo tanto, la actividad agraria queda toda, ¿verdad?, sin fuerza, sin ese empuje que en lo social debería tener, ¿verdad? Y esto produce que el Estado como tal crea una ley en el año de 1960, la cual es llamada la Reforma Agraria. ¿Qué quería esta ley? Simple y llanamente la redistribución equitativa de la tierra, el sacar el mejor provecho a toda esa cantidad de terrenos que estaban en ocio, ¿verdad? No tenían ningún sistema de producción del cual poder el Estado como tal beneficiarse. A su vez, estaba todavía impuesta la figura del latifundio y el minifundio, lo cual solamente llevaba un provecho a los terratenientes, a los comerciantes y a los intermediarios. Esta ley lo que busca es eso, en síntesis, una equidad en la relación, ¿verdad?, agraria, donde todos por igual pudiesen obtener el beneficio a que diera lugar el cultivo, ¿verdad?, el cultivo y la comercialización de él mismo. Luego también hubo un pequeño factor allí, que fue que la mayoría de los campesinos, producto de ese bajo estímulo a nivel agrario, se trasladan a las grandes ciudades, dejando el campo en cierta forma abandonado. Luego de allí, pues, producto de ese boom petrolero, no es tomado en cuenta, sino que hasta el año
2000, ¿verdad? Un poco antes, un poco después, se implementan una cantidad de normativas o leyes, las cuales estimulan, ¿sí?, el sistema agrario para que sea un fin para afianzar y darle un piso jurídico a toda esa relación agraria. Muchas gracias, profesor. Eso es todo lo que tengo que decir. Buenas tardes, profesor Abraham. Colegas, compañeros, saludos. Me corresponde exponerles sobre la historia de las políticas públicas en materia agraria en Venezuela. Comenzando desde la colonia y hasta bien entrado el siglo XIX, pues las políticas públicas fueron orientadas hacia una personalización de la tierra, donde el latifundista era el dueño de extensivas cantidades de terreno y el gobierno o los gobiernos de entonces, desde la corona, pasando por el proceso independentista, donde casi no hubo producción agraria, y después de 1830 con la Venezuela republicana, pues se fomentó el latifundismo y se protegía. Ya para los mediados del siglo pasado, del siglo XX, pues ya se comenzaron a implementar una serie de políticas desde los gobiernos que estuviesen de turno para poder disgregar esas parcelas, darle mayores oportunidades al campesinado que pudiese producir y por ello elevar toda la producción agraria en Venezuela. Podemos explicarla desde dos vertientes. Las políticas públicas agrarias se explican desde el punto de vista de la política integral, perteneciente a una estructura formal de política económica, y sobre la política exclusiva, donde el gobierno de turno orientase un accionar directo hacia la actividad agraria. Por ejemplo, en este caso, en el primer caso, la política exclusiva agraria, pudiéramos hablar del proceso de mecanización agraria que hubo para los años 1940-1950, donde esos gobiernos de Rómulo Gallego, Medina Angarita y Marco Pérez Jiménez implementaron una tecnificación del agro venezolano mediante su mecanización, tratando de impulsarlo con alta tecnología para que la producción fuese mayor, con mayor volumen. Esto se hizo para tecnificar al pequeño productor, al llamado conuquero, para que el latifundista pudiera sacar los mayores beneficios al tener mayor oportunidad de adquirir esas máquinas e incluso para las tierras que todavía estuviesen vírgenes, que no estuviesen adjudicadas, y aprovechando el boom que había de esa época de la Segunda Guerra Mundial, donde llegaron muchos inmigrantes españoles, portugueses e italianos, pues se les otorgaron o se les adjudicaron, mejor dicho, tierra para su producción y se les impulsó mediante la mecanización. Otra política exclusiva, la reforma agraria en 1960, donde el gobierno de Rómulo Betancourt implementó a través de esta ley la disgregación de las parcelas para que el campesinado pudiese ser propietario, porque la ley te otorgaba la propiedad mediante un registro público de la tierra adjudicada y te otorgaba el crédito para que pudieras adquirir insumos y semillas, fertilizantes, entre otros, a través del Banco Agrícola y Pecuario. Esta política pues buscaba reducir pues el latifundio hasta la mínima expresión, por supuesto pues la estabilización del campo venezolano con un elevado nivel de vida, una elevada producción y que el campesino estuviese contento dentro de sus parcelas. Sin embargo, gracias a ese boom petrolero que desde los años de 1910 en adelante se magnificó en Venezuela, pues el campesino buscaba irse a la ciudad para una mejor estabilidad, una mejor calidad de vida, abandonando el campo, que volvían entonces esa parcela hacia un latifundista. A pesar de que la figura del latifundio fue bastante extendida y que se pudo lograr reducir a través de esa reforma agraria de 1960, pues se seguía manteniendo y seguían existiendo latifundistas. Y otra política
pública exclusiva del área agraria, pudiéramos llamar el desarrollo de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del año 2001, donde el gobierno del presidente Hugo Chávez, a través de esa norma, como parte de una política integral del agro, lograba en la reducción, por supuesto, pero en este caso atacándola a fondo del latifundismo, el sistema de expropiación masivo de tierra, la disgregación en el campesinado. El campesino buscaba la tierra para producir, y la protección de la posesión agraria sobre la propiedad. La posesión venía a ser el sistema jurídico a proteger, donde el campesino que ocupaba la tierra tenía derecho a ella y tenía derecho a trabajarla en paz. Eso sería unos ejemplos de la política exclusiva. Y cuando hablamos de la política integral, pues vamos a hablar de los sistemas de la sustitución de importaciones, por ejemplo, donde dentro de una política macro en la cual pues se establecía de que se debía importar menos los rubros que consumíamos, colocando todo tipo de barreras a ese tipo de importación, y que solamente deberíamos traer los insumos necesarios para nosotros producirla, pues eso también beneficiaba al campo. Por ejemplo, el ajuste no estructurado que se dio en el año 1983 a raíz de la devaluación de la moneda y del famoso Viernes Negro de febrero del 1983, donde entre el control fiscal y control monetario, del control de gasto, el control de cambio, el control de precio, también se buscaba impulsar mediante ese conjunto de políticas el agro venezolano, para que pudiésemos producirlo directamente y que los costos no fueran tan elevados. Se trató de proteger en ese momento de esa manera. Nuevamente se implementa un ajuste, en este caso estructurado, un ajuste estructurado de la producción agraria en vista de, ¿y por qué se llama estructurado? Porque venía del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en su receta, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez en el año 89 acude a estos órganos multilaterales financieros para solicitar préstamos, créditos, lo que llamaban el dinero fresco en esa época, y que ellos imponían una serie de requisitos que debía ejecutar el gobierno para que pudieran otorgarle los créditos y ellos poder asegurar el retorno de ese capital más los intereses. Control fiscal, implementación de nuevas políticas de aumento de exportaciones e importaciones, la llamada liberación de los precios, la liberación del precio del dólar, del control de cambio, lo que conllevó a que el agro fuese desprotegido, porque no podían sostener su apoyo, desde el gobierno no podían sostener el apoyo, debían liberarlo, y que fuese el campo en el libre ejercicio del mercado el que pudiese establecer cómo iba a ser esa producción y cómo iba a ser esa comercialización agraria. Y por último, pues la política implementada desde el año 99 para acá con el gobierno del presidente Hugo Chávez, donde el desarrollo sostenible pasa a ser primordial, debido a que Venezuela ha participado en eventos multilaterales, en tratados y convenios internacionales, donde en la protección ambiental pues se habla del desarrollo sustentable como el desarrollo rural integral del campo, pero con protección al entorno, protección al ambiente. Entonces debíamos producir, pero también debíamos resguardar ese recurso para que siguiese siendo reutilizable. Por lo tanto, pues esa política pues podemos explicarla desde los sentidos amplio y estricto. Amplio cuando pertenecen a un conjunto de políticas a implementar, y estricto cuando el gobierno pues lo orienta exclusivamente en una idea hacia el agro venezolano. Muchas gracias por su atención. Me corresponde hablar en esta oportunidad sobre la necesidad de la aplicación del enfoque agroalimentario, una visión sistémica del problema. Y para ello, como preámbulo, tuvimos la posibilidad de revisar dos materiales que nos ofrece la página web y los medios que ofrece la globalización. Para ello,
consultamos como primer punto un material que nos ofrece la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y otro material de un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Miguel Escalante, a los efectos de revisar, precisar la terminología sobre qué se debe entender por sistema y el modelo agroalimentario como enfoque, el modelo agroalimentario. Pues en ese orden de ideas, pues me permito primero entender o hacer la definición o hacer una aclaratoria en cuanto al modelo sistémico. Y bien, en la revisión de este material se pudo evidenciar que existen múltiples criterios en cómo percibir el concepto de sistema, pero cada uno de ellos converge en algún punto particular y entienden el sistema desde un punto de vista particular. Dicen, el sistema es todos aquellos conjuntos o todos aquellos elementos que se interrelacionan entre sí, que tienen una vinculación directa uno con el otro y que no se pueden ver de manera aislada y que no se pueden ver o no se puede suponer que es la suma de cada uno de ellos para hacer la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos autores, tanto de la FAO como el otro autor que hicimos referencia, ve el sistema como elementos que interrelacionan entre sí, y tienen una estrecha vinculación, tienen mecanismos de integración, tienen elementos que regulan los procesos anómicos o tienen los elementos que regulan los procesos de desviaciones propios de cada sistema. Ahora, ¿cómo entendemos este concepto de sistema y cómo lo llevamos al enfoque agroalimentario? Esto es algo muy importante y muy esencial. El nuevo enfoque agroalimentario, o uno de los elementos que pretende el sistema dentro del enfoque agroalimentario, es asegurar la seguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que todas las personas, que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos, tengan disponibilidad, así como nos lo define la FAO, tengan disponibilidad de alimentos para su consumo. Existen algunas clasificaciones en cuanto a cuáles son las proteínas o cuáles son las calorías en los alimentos. De 2.500 kilocalorías, creo que es el cálculo correspondiente. En este sentido, el nuevo enfoque de la alimentario o el nuevo enfoque agroalimentario, bajo el enfoque de los sistemas, nos lleva a pensar y nos lleva a disertar y nos lleva a decir que es ver la producción agroalimentaria desde un punto de vista integrado, desde un punto de vista donde no descartemos ningún tipo de los elementos que componen ese sistema. Es decir, no podemos ver la producción agroalimentaria desde un punto de vista aislado, solamente centrarnos en el tema de los insumos, o solamente centrarnos en el tema de la tierra, o solamente centrarnos en el tema de la formación técnica de las personas que producen la tierra o que ladran la tierra. O no podemos solamente visualizar el problema en el financiamiento. No, el enfoque de los sistemas no lo plantea de esa manera, sino que el enfoque del sistema un poco más integrado, donde todos esos elementos, el tema insumo, el tema de los procesamientos, el tema de la formación en cuanto a las personas que trabajan, el tema de la infraestructura, el tema, por ejemplo, de los insumos, el tema que también es crucial, el tema medioambiental, el tema de la infraestructura, de la vialidad, el tema de la cadena de comercialización, el tema de la cadena o el tópico de la cadena del mercado, cómo es la fluctuación del mercado. Todos estos elementos confluyen y todos estos elementos tienen que ser analizados, tienen que ser ponderados a los efectos de que ese enfoque agroalimentario busque asegurar los alimentos de la población. Este enfoque obviamente pues tiene su fortaleza y tiene sus debilidades, pero obviamente a nosotros nos corresponde hablarlo desde el punto de vista integral y hablarlo desde su concepto. Para ello, en términos generales, el enfoque de los sistemas dentro de la producción agroalimentaria incluye ver elementos sustantivos importantes dentro de lo que es la producción de bienes y servicios, dentro de lo que es el transporte de esos alimentos y de lo que es la cadena de distribución, y por último el término económico entre las fluctuaciones entre el mercado, lo que produce el mercado, sin obviar elementos puntuales como los temas medioambientales, el tema de la cultura que tiene el productor del campo y el tema del abastecimiento
no solamente de la materia prima, sino también de otros elementos puntuales que son importantes y que son trascendentes para la producción de bienes y servicios, como obviamente uno de ellos pasa a ser el tema ambiental. Buenas tardes, queridos compañeros, profesor Abraham. Bueno, en este medio audiovisual en que nos impone la necesidad por la cual estamos cambiando este sistema de evaluación. El punto que me toca desarrollar es acerca de la revisión de la normativa jurídica para las políticas públicas agrarias. En ello he centrado mi atención, además de la ley de tierras y del agrario, pues la Constitución como órgano que está en la cúspide de esta pirámide de las normas, pues del ordenamiento jurídico venezolano. Ahí la encontramos precisamente en el título 6, que habla de los sistemas socioeconómicos, en el capítulo 1 exactamente. El capítulo 1 se refiere del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía que tiene sobre el país, por supuesto. Eso encontramos en los artículos 299, 300, 301 hasta el 310, más allá de que algunos están vinculados con otros artículos que preceden a estos, pero con la misma discrecionalidad del Estado en el interés de que esto, de la función de la política económica y agroalimentaria, las contengan pues, en esos artículos. En el artículo 290 he considerado algunos artículos sobre otros, sin menoscabar esa importancia, por supuesto, que todos tengan. Pero elegí en el artículo 299, ya que allí vierte el contenido, el desarrollo de ese artículo, sobre el régimen socioeconómico que tiene la República de Venezuela, fundamentarlo en los principios de justicia social, en la democracia, en la eficiencia, en el libre comercio y en la protección al desarrollo humano integral. En el artículo 301 también notamos allí el Estado que se reserva el uso de esa política comercial para las empresas nacionales, bien sea pública o privada. Ello nos lleva a decir pues, que realmente no podía o exonera o no le dan cabida aquí otorgar permiso para personas u empresas u organismos extranjeros. El artículo 302 se refiere a la reserva que maneja el Estado mediante la ley orgánica respectiva, la actividad de producción, su explotación de los recursos naturales no renovables. Esta tiene una concatenancia con el artículo 303, que por esas mismas razones económicas, el Estado se reserva el ejercicio, o mejor dicho, conservará la protección el manejo de los productos petroleros. Allí vemos que otro artículo que generó mi atención, o que motivó mi atención en esta disertación, es el artículo 304, que es el referido a las aguas. Por cierto, este es un artículo que también tiene que ver con los principios del ambiente, en esa atención que le hizo los países miembros a la importancia de las aguas y que lo acogen la mayoría de las constituciones de cada país del mundo. Estas aguas pues son bienes de dominio público de la nación
Es el Estado el que va a velar para establecer esa normativa necesaria para garantizar tanto su protección, su aprovechamiento y la recuperación de todo lo que sea aguas, reservas hídricas, cuencas y con el material ese. Por cierto, esa tiene también una correspondencia con el artículo 128 en cuanto a la ordenación territorial, ya que allí ese artículo 128, si bien se refiere a las geografías en sí, que puedan ser aptas para la producción valga la redundancia, de un producto, también tiene que ver con que algunas geografías del territorio nacional tienen esa producción de aguas, en donde el Estado pues preserva tiene el mantenimiento pues, y el resguardo de que esas aguas sean aptas para el consumo humano. El artículo 305 provee que el Estado promoverá la agricultura sustentable como una base estratégica para el desarrollo rural integral y garantizar así la seguridad alimentaria de la población. Aquí este artículo también tiene está hilvanado al artículo 127, donde en esa sostenibilidad que prevé la Constitución, esa intención plasmada, esa pretensión plasmada que también manejó la Agenda 2030. Si bien su data arranca o parte de una Carta de las Naciones Unidas del año 1945, con más de 40 conferencias que se realizaron hasta la época actual, con 193 países que integraron en la región, o en esa Agenda 2030, donde con una incidencia significativa para América Latina y los países del Caribe. Si bien nació aquí en el año 2000, ya la Constitución del 99 había de alguna manera alcanzado pues, ese interés que tenía por la sostenibilidad y la sustentabilidad, por erradicar el hambre y por hacer que los alimentos llegasen al grueso de la población, a los menos poseídos, a los más desposeídos, perdón. Este artículo 127 ciertamente habla de la obligación fundamental del Estado en garantizar esos derechos, ese ambiente libre de contaminación, de agua y suelo aptos para la seguridad alimentaria, que se produjera en los terrenos apropiados, con asistencia técnica que el mismo Estado iba a proponer. Vemos que ciertamente la importancia de todos estos preceptos constitucionales que el legislador, el ejecutivo, las agendas estadales han puesto en importancia o en el ojo en que esto se desenvuelva de la mejor manera, es el ciudadano común el que tenemos que velar también por el cuidado de este ambiente para que estos rubros, a través del mantenimiento de todo el sistema productivo, pueda llegar al consumo humano y sea lo mejor aprovechable posible. Mi nombre es Franco Magnetti. Espero que haya sido útil esta intervención y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.